¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a El Talión, como siempre, desde este lindísimo lugar, el Hotel Ancasti, junto a todos ustedes. Evelyn, ¿cómo estás? Hola Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo está toda nuestra audiencia? Así es, encontrándonos en esta tercera edición y con bastantes invitados en el día de Es hoy. así, muchos invitados, nutrida cartelera en El Talión, porque bueno, se va a modificar, y lo anuncia el gobierno con mucha fuerza, el One Shot Plus. Y es por eso que nos visita Cintia Galarza, presidenta de la Unión Comercial de Catamarca. ¿Qué tema, no? Porque esto involucra a consumidores, al gobierno y a los propios A los comerciantes. propios comerciantes. Así que así es, un tema que ya se viene tratando, un tema que se viene hablando, pero bueno, vamos a conocer las novedades con respecto a eso. Bueno, también vamos a dialogar con Fernando Baigorri, quien es el diputado del MIT, y con Javier Galán, referente libertario. Aparentemente hay un ofrecimiento concreto hacia la primera candidatura a diputación provincial de los del sector del MIT al propio empresario. Exactamente. Y por otro lado, también en el segmento Entrevista Abierta, en el día de hoy nos visita Emiliano Salas, quien es el director de Alto Rendimiento Deportivo, perteneciente a la Secretaría de Deporte, para comentarnos acerca de lo que se viene trabajando desde esa área. Todo esto en la edición de hoy de El Talión. Cintia Galarza es la presidenta de la Unión Comercial de Catamarca, y el tema del One Shot Plus ha generado múltiples controversias, sobre todo cuando aquí la ministra de Economía, Alejandra Nazareno, aquí en El Talión, habló respecto de la necesidad de rever el funcionamiento del sistema. Esto inmediatamente fue secundado por las declaraciones del propio gobernador, ¿no? Y de allí esto que hasta ahora no es un tema resuelto. ¿Cómo está, Cintia? Bienvenida al Talión. Buen día, muchas gracias por la invitación, Mario. Cintia, ¿qué lectura hacen desde la Unión Comercial con todo esto? Y esto que es título del Ancasti en las últimas horas respecto de la posibilidad ya cierta de que ingresen cadenas nacionales al sistema. Bueno, con respecto al título, es algo que no es viable. ¿Por qué? Porque este plan nació para favorecer la economía de los catamarqueños, tanto del consumidor como de los negocios, las pequeñas pymes, para que crezcan, para que evolucionen en el tiempo. Y en muchos casos se ha cumplido y se ha dado. Entonces no lo vemos factible, porque se degeneraría el programa, tendrían que entrar muchas otras grandes empresas, no solamente alimenticias, sino también construcción, por darte un ejemplo, por días de ensueño. Porque acordate que estos programas van de la mano. Primero nació Días de Ensueño y luego el One Shot. Cintia, obviamente que todo obedece a múltiples razones, ¿no? El gobierno esgrime de que hubo muchos abusos, que los ha expuesto públicamente. Sí, el gobierno esgrime que hay abusos, no lo podemos negar. El gobierno también tiene el órgano de control, que es Defensa del Consumidor, que cuando las denuncias son fehacientes pueden controlarlas, porque mucha gente también lo hace en medio de las redes. Entonces vos decís, ¿es real o no es real? O sea, necesitamos que hagan la denuncia para que haya el control. Una vez que eso se comprueba, hay sanciones para los comercios que no cumplen con lo pactado. Discúlpame, y volviendo a esto que hablabas de las cadenas, ellos tienen otros beneficios porque tienen otros márgenes de ganancia, mueven otros volúmenes, entonces ellos pueden vender a otros precios y ser más competitivos. La otra, pensemos, esta plata que pone el gobierno es de todos los catamarqueños, entonces va a ser ganancia que se va a llevar, más allá de que ellos también hacen su aporte a la economía catamarqueña mediante los impuestos, va a salir fuera de la provincia. Entonces, nosotros queremos que crezca el comercio catamarqueño. Por eso también es una de las cosas en que nos oponemos desde la Unión Comercial. Bueno, ¿qué va a pasar si se hace el anuncio? ¿Tienen que estar ustedes formalmente? ¿No están en acuerdo? ¿Lo hacen en forma conjunta? Estamos a la espera de una reunión nuevamente, porque venimos, o sea, con reuniones, a ver cómo va a seguir este plan. Estamos viendo cuál sería la forma ideal, porque si vos decís, entran las grandes cadenas, se degenera. Hoy lo hacemos mediante el pago QR. ¿Quién te dice que no lo pasan a otra provincia y usan el mismo plan en otra provincia? Entonces hay que ver de todos lados, tanto el Banco Nación, la forma operativa, nosotros de que sean comercios catamarqueños, por eso nuestra oposición, vuelvo a ser reiterativa, y el gobierno de cuidar las arcas, obviamente, del Estado, que es la plata de todos nosotros. ¿Ya hubo algún tipo de deformación del sistema a través del uso del código QR que ha sido denunciado? Sí, ya hubo eso, se ha comprobado, hubo notas en el diario que salieron la semana pasada,
Eh, Acá también hubo anteriormente. Te puedo decir que cuando recién empezó el sistema, también con días de ensueño alimentos, o sea, el one shot, que no era one shot blue, era one shot, ahí también hubo problemas con el tema de los pagos, porque pasaban el mismo código si bien era con el postnet, pero pasaban también en otros negocios que no eran socios de la unión comercial. Eso también te quiero decir, o sea, no todos los que hacen abuso son socios de la unión comercial. Los socios saben muy bien lo que costó poner este programa en marcha, lo que costó que la gente se sume. Entonces nosotros siempre les recordamos que deben cumplir con lo pactado, tanto one shot como días de ensueño, que no debe haber abuso, que corremos el riesgo de perderlo y que esto fue un beneficio de hace muchos años para todos nosotros. Entonces tenemos que cuidarlo. Hay un mecanismo de control que lo lleva adelante Defensa del Consumidor, ¿no? A través de, como órgano de gobierno. ¿Hay formas de autocontrol, autorregulación del sistema dentro de los propios comerciantes? ¿Ustedes lo plantean éticamente dentro de la unión comercial? Claro que lo planteamos, porque tenemos que ser conscientes de lo que sale un negocio, empezar a profesionalizarnos, y si vos ves que este plan no funciona, no podés aportar lo que te corresponde, salí del sistema, no lo perjudiques o buscale otra forma, pero no perjudiques. Porque acá, a ver, con estos abusos de precios, los perjudicados somos los mismos comerciantes, porque no vamos a vender. Vos hoy te damos en un libre mercado, donde no hay control de precios. Si vos vendés un producto que en el mercado está entre 2.000 y 2.500, vos lo vendés a 3.000, no vas a tener esa venta. La gente hoy compara precio y quien tiene el poder es el consumidor. A ver, eso también le tiene que quedar claro al consumidor. Ellos tienen el poder, ellos son los que deciden dónde comprar, ya sea con el método que quieran, donde quieran, pero siempre que sean conscientes de por qué compras. O sea, no, que después no se quejen, me vendieron caro. No, vos permitiste que te vendan, vos tenés el poder. Creo que también hay un cambio cultural que hay que tenerlo en cuenta. Hay posibilidades que se barajan, ¿no? Dentro de las especulaciones, y es que se dé de baja por un mes o un tiempo prudencial al one shot, hasta tanto esto se perfeccione. ¿Esto cómo lo ven ustedes si llega a ser algo determinante, ¿no? La decisión del gobierno? Puede ser una de las posibilidades, nadie lo niega, como te dije hace unos momentos. Todavía tenemos en stand-by una reunión, las tres partes, y bueno, y ahí se decidirá si hay que reorganizarlo al plan. Puede ser una opción, nadie te dice que no, o sea, Es una posibilidad. es una posibilidad. No es lo mismo One Shot que Días de Ensueño, son dos programas distintos. Son dos programas distintos. El One Shot es sobre alimentos. Días de ensueño es lunes, martes y miércoles. Un 25% de descuentos en todos los rubros. Hasta 6 cuotas sin interés. O sea, el mismo precio de contado o en un pago con tarjeta, acá hasta 6 cuotas sin interés. Te iba a preguntar si el cambio, digamos, en la direccionalidad del One Shot va a las cadenas nacionales, esto también implica que otros comercios regionales o nacionales también quieran formar. ¿Por qué no? Si la apertura se ha dado definitivamente. Sí, es que nadie niega eso, que va a ser mucha más gente que va a querer entrar. Entonces, ¿cómo le decís que no? O sea, y ahí va a haber mayor degeneramiento, si vos querés, del plan, y los comercios chicos van a ser los más perjudicados. Quien hoy, el comercio de cercanía, la micropyme, son los más beneficiados con estos tipos de planes. Perfecto. Cintia Galarza, muchas gracias por venir, ¿eh? Gracias a ustedes. Y ojalá el sistema funcione por el bien de todos. Es que eso deseamos, que el sistema funcione por el bien de todos. Fue creado para que funcione por el bien de todos, una idea que nació de la parte privada, desde la Unión Comercial, y que se sumó tanto el Banco Nación como el gobierno. Entonces, si algo funciona, tratemos de que siga funcionando, lo mejoremos. Siempre estamos en reuniones las tres partes para mejorar, para cambiar. Bueno, que fue cuando surgió el One Shot Plus. Así que bueno, esperemos que siga para el bien de todos. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Cintia Galarza, presidenta de la Unión Comercial de Catamarca, en diálogo con el Talión. Pausa y ya volvemos. Y en este bloque del Talión vamos a hablar de política interna, pero también de política externa y de economía también, ¿por qué no? Nos visitan el diputado Fernando Baigorri del MIT. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo estás, Mario?
Y Javier Galán, también empresario local y referente libertario. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hay varias cosas de las que vamos a hablar. Una de ellas tiene que ver con los dichos de Sturzenegger, ¿no? Que han generado cierto malestar, sobre todo a nivel de la provincia, respecto de cómo hay que manejar el tema de los impuestos, ¿no? Eliminar impuestos y en contrapartida de lo que responde el gobierno catamarqueño, dejar de lado la obra pública. ¿Cómo lo analizan y cómo lo leen ustedes? Nosotros creemos que hay que ser bastante cautos cuando se habla en general de gasto público, porque gasto público estamos en una época muy sensible en la cual en una provincia que tenemos más del 60% de empleo público, genera cierta expectativa ahí en la gente, mala o negativa, de que puede haber recortes hacia sus salarios y sus sueldos. Yo creo que tenemos que hablar de gasto político. El gasto político lo vemos claramente que no se ha reducido en ningún momento. De hecho, en este fin de semana nos desayunamos con esa tremenda fiesta que hace la ex Capresca, con más de 50 millones de pesos, festejando por un festejo interno y propio. O sea, no hay ningún tipo de recorte en lo político. Igualmente, una provincia centralizada como es la nuestra, con más de 15 ministerios, y en cada uno de ellos tenemos ministros, secretarías, subsecretarías, direcciones. Ahí es donde debe reducirse el gasto. Y podríamos seguir hablando incluso de los viajes que se hacen, que se han destinado el avión supuestamente sanitario para uso personal y privilegiado de los funcionarios, donde sabemos que la hora de vuelo cuesta más de $15.000. Entonces, el gasto y el gesto que la gente está esperando del gobierno provincial es de la reducción en el gasto político. Javier, ha sido crítico usted durante mucho tiempo de decisiones locales de los libertarios que asumieron en representación de Milei. Por caso, en ANSES, ¿se hace ese recorte? La verdad que no, porque en su momento se ha hablado de cambiar la vieja política, de combatir la vieja política, y esto dicho por la gente que trabaja ahí en el ANSES, de la cual son clientes, algunos amigos, me cuentan que internamente en el ANSES el único cambio que se logró es que Miriam Juárez cobra 5 millones de pesos y Pablo Agüero cobra 3 millones de pesos. A su vez, se han hecho recortes, yo le llamo la motosierra trucha, porque se hicieron recortes de las oficinas en el interior y resulta ser de que se visita el interior pagando viático, donde los responsables del ANSES nunca están, siempre están de viaje, o sea, no pueden atender la demanda. Y cuando vos haces la cuenta final de lo que te ahorraste cerrando las oficinas versus los viáticos que te gastas en viaje, no hay ningún recorte. O sea, se está gastando más. ¿Pero para hacer qué? La vieja política. Utilizo los viáticos, o sea, utilizo el dinero del Estado para hacer política. Es más de lo mismo. Y sin embargo, la gente por la cual cumple una función el ANSES, que es atender a la gente dignamente, esta mañana, sin mentirle, en plena lluvia a las 8 de la mañana, una cuadra de gente mojándose, que viene del interior de la provincia a hacer un trámite. Y puertas adentro, detrás de ese vidrio, gente desayunando un café caliente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo nuevo? ¿No venimos a solucionarle los problemas a la gente? Ahí está a la vista con simples hechos. Todos los hechos que ocurren son indicadores para la gente de en qué estás interesado o cómo quieres servir a los catamarqueños. Y entonces, ¿cómo se va a producir el cambio? Digo, estamos hablando de referentes de Milei que tienen cargos ejecutivos en ANSES y que parecen llevar adelante la misma política de otrora. ¿Cómo se va a dar la oferta si se busca que el elector de renovación legislativa este año produzca un cambio, no justamente su voluntad de voto? Yo creo que nosotros como locales en Catamarca podemos marcar un precedente en el país de cómo se deben hacer las cosas. La austeridad tiene que nacer desde ahí para afuera. Mostrarle con hechos a la gente que realmente nos interesa que todos estemos nivelados en salir adelante. La gente no quiere morirse y no poder lograr la prosperidad de tener sus cosas. Hay gente que se muere luchando por conseguir tener una estabilidad. No estar todos los días corriendo para comer para conseguir el plato de comida. Esas cosas pasan hoy.
Y estas cuestiones que nosotros estábamos utilizando dinámicamente, utilizando el pensamiento para solucionar las cosas, terminan siendo más de lo mismo, haciendo política con los recursos del Estado. Fernando Baigorri, ¿qué lugar, usted se ha escindido y forma parte de un bloque aparte, ¿no?, del MIT. ¿Qué expectativas hay por una figura como la de Javier Galán en este año electoral? Nosotros tenemos las mejores expectativas. Yo he sido uno de los primeros y principales en buscarlo a Javier, en proponerle de que él tiene que estar participando en la rueda política, en la diputación. Ojalá que él decida, participe, que sea candidato. Creemos que es un buen representante para la sociedad de Catamarca. Donde vamos y lo conocen, es visto con buenos ojos. Nadie puede negar de su interés por mejorar la calidad de vida de la gente. Va a hacer lo mismo una vez que, ojalá que sea electo, que participe, que sea electo, va a hacer lo mismo desde su lugar. Y estamos trabajando en conjunto para formar un gran equipo que represente a la identidad de los catamarqueños. Nosotros hoy en día no tenemos una participación de los dirigentes nacionales, si se quiere, más allá de los diputados nacionales del MIT, que seguramente nos van a estar apoyando, pero queremos justamente crear un proyecto por todas las cuestiones que está nombrando Javier. De todas vemos una política que está totalmente disociada, discutiendo cuestiones si salen del closet o no, cuando la realidad de la gente es totalmente otra. Nosotros venimos de visitar el interior. En Andalgalá puntualmente pasa lo que menciona Javier del cierre de la sede de ANSES local, con todo el trastorno que le genera a la familia que tiene que gestionar un viaje. Han aumentado los costos, como todos sabemos, de los boletos interurbanos acá en el interior de la provincia. Se genera un costo excesivo cuando podrían haber solucionado los problemas si se mantenieran. O sea, eso hay que trabajarlo para darle solución a la gente. Otro de los problemas que vimos en Tinogasta, por ejemplo, es 90 pesos el kilo de uva le están pagando. Si se lo llevan a la puerta de la bodega, 140, cuando el Mendoza está en 800 pesos el kilo. O sea, hay cuestiones muy puntuales en las cuales nadie se preocupa por la necesidad de la gente, por el trabajo del productor viñatero, que es meses y meses esperando para ver si tiene suerte de cosechar. El momento de la cosecha le quieren dar chauchas por su trabajo y por su esfuerzo. Disculpame que te interrumpa. Este es un ejemplo claro que dejó Milei en su momento, y creo que este ejemplo se traslada acá a Catamarca. Por eso pido a Nación que revise, que audite cómo va la gestión del ANSES en Catamarca. Milei lo representaba de esta manera: te quiebran la pierna, te dan la muleta y quieren que lo felicites porque le das una mano. Así funciona el ANSES hoy. Te cierra la oficina, te va a visitar con viático del Estado, haciendo política, y te pide que lo felicites porque te fue a solucionar un trámite que antes lo tenía en la puerta de tu casa. Así funciona el ANSES. ¿Cuál sería el cambio? No veníamos a marcar un hito en la historia que iba a cambiar el paradigma de la vieja política, que somos servidores públicos y que no utilizamos los recursos para beneficio propio. Hoy se utilizan los recursos del ANSES para beneficio de unos pocos. Bueno, obviamente se lo nota muy enojado, ¿no?, con las figuras del ANSES en Catamarca, que son referentes de Milei. Un poco para que la gente entienda esto, ¿no? Ellos representan, digo Miriam Juárez, Pablo Agüero, al oficialismo de Milei en Catamarca. ¿Cómo va a ser la construcción de las alternativas en las listas? En un voto va a estar, me imagino, el referente de La Libertad Avanza, ¿no?, encabezado por este sector, y por otro lado ustedes. Va a haber dos listas, va a haber cuántas. Un poco para el electorado tenga presente qué figuras juegan, ¿no?, teniendo en cuenta esto que usted acaba de darlo a conocer públicamente, el ofrecimiento a Javier Galán de un lugar expectante en la lista, me imagino, de diputados provinciales. Sí, eso quedará en Javier, va a tener él la última decisión. Por supuesto que está conversado y tiene todo nuestro apoyo para trabajar acá en la provincia, en Capital, en el interior. Y la idea justamente es crear un espacio que sea competitivo, mirando las necesidades locales, apoyando a la gente, a los emprendedores acá de la provincia, y trabajando desde ese punto de vista, ¿no? Creemos que por supuesto que vamos a tener una línea propia, nos apoyaremos en el sello del MIT. Si también está trabajando Javier en el Partido Liberal en concretar su sello, estaremos trabajando. Seguramente vamos a tener conversaciones con algunos otros sellos que van a ir apareciendo. Mi enojo, Mario, es por desaprovechar una oportunidad que la gente depositó un voto de confianza. Ese es mi enojo.
porque era la oportunidad para realmente cambiar las cosas para bien acá en Catamarca. Sin embargo, tienen a la gente, han logrado un espacio de poder para servir a la gente y tienen a la gente como animales, una cuadra haciendo cola, mojándose y después salen a pedir estadística y salen a pedir encuestas para ver lo que miden. ¿No se dan cuenta que la encuesta está ahí en la vereda? Esa es la encuesta. Entonces, de Nación deberían revisar que acá en Catamarca se está laburando en contra de eso, no a favor, porque los recortes no se están llevando adelante para el beneficio de la gente. Se están llevando adelante para el beneficio de unos pocos y son parte de ese gobierno. Javier, usted tuvo la posibilidad de ser diputado provincial, ¿no? Hace unos días el diputado Adrián Brizuela dijo de que él está como diputado, ni pensaba estarlo, ¿no? Gracias a Javier Galán. Exacto. Ahora, ¿de qué me servía a mí rodearme de gente que tiene esa forma de pensamiento? Hoy los hechos me dan la razón de qué iban a conseguir con el voto de confianza de la gente. ¿Cómo saldría yo ahora a que me vea la gente a la cara y me diga, te di mi voto de confianza, ¿qué lograste? ¿Qué hiciste? Si veníamos por todo, a cambiar la realidad. Por eso hoy los hechos muestran eso. Y él, lo que dijo, tenía toda la razón. En ese momento, cuando estábamos en una mesa, todos prometían que todos iban a servir a los catamarqueños. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Hoy están cobrando 5 millones de pesos y ¿qué hecho le están mostrando a la sociedad? 5 millones de pesos mientras alguien no lo puede lograr ni en toda su vida. Bueno, ¿cómo se define todo esto? ¿Se van a tomar el tiempo? Digamos, a ver. Sí, nosotros desde que hicimos, Mario, el primer encuentro ya por noviembre, mucha gente se ha acercado, nos ha pedido y quiere que Javier sea candidato y que esté en las listas. Por supuesto que nosotros desde el MIT, haciendo caso a la gente, al pedido de la gente, es nuestro mayor anhelo de que esté participando, de que sea candidato y de que esté trabajando con nosotros y que sea electo por el pueblo, que venga y trabaje. Lo he dicho yo ya en otras entrevistas, me encantaría que fuera el primer candidato a diputado, que salga electo él, otros diputados más, que formemos un bloque más amplio en la Cámara de Diputados, que podamos llevar la discusión hacia otro lugar. Digo, el nombre de Javier Galán es sumamente importante, ¿no? Porque viene trabajando desde hace ya mucho tiempo y, digamos, es algo, no digo que le corresponda, pero sí que lo viene, digamos, masticando desde la elección anterior. Sí, tal cual, y nosotros donde vamos tenemos buenas referencias. Es más, está sucediendo últimamente, cuando vamos al interior y en otros lugares, nos preguntan ustedes de cuál libertario son o con quién están, tomándolo a Javier como que es el verdadero referente de los libertarios en Catamarca. ¿Y cómo lo toma usted este ofrecimiento, Javier? Me genera muchas ganas de seguir trabajando para mostrar que se puede gestionar. Obviamente que en lo legislativo se puede trabajar muy bien, siempre pidiendo colaboración en lo ejecutivo. Hay muchas cosas irresueltas que para mí, por ejemplo, el tema de emprendedores, que la tienen muy difícil. Yo, analizándolo, nosotros como seres humanos siempre necesitamos un empujoncito desde que nacemos, necesitamos de nuestros padres y así sucesivamente. Entonces un emprendedor necesita esas pequeñas herramientas para salir adelante. Creo que el gobierno de Raúl Jalil está concentrado en sus amigos, en las empresas de sus amigos, y está dejando de lado a los pequeños emprendedores que son los que realmente pueden sacar esta provincia adelante. Entonces los recursos y las herramientas están enfocadas en los amigos, y yo calculo que si alguien llega al Ejecutivo en el 2027 en esta provincia, hay 10 familias que si le cortas la teta del Estado, se viene todo abajo. Se mantienen como empresa solamente por el Estado. Y ahí te da la pauta de que están poniendo las herramientas en la mano de la gente equivocada. Los pequeños emprendedores, la gente que sale todos los días a trabajar, de sol a sol, no tienen las herramientas. Y ahí es donde hace falta, y ahí es donde me voy a enfocar. Javier Galán, Fernando Baigorri, muchas gracias a ambos por estar. Gracias, Mario, por la invitación. Muy bien, anuncio aquí en el Talión, Fernando Baigorri, el referente principal del MID de Catamarca, y el ofrecimiento público a Javier Galán de ser el primer candidato a diputado provincial por este sector en las elecciones que se vienen.
Vamos a la pausa y ya volvemos. Continuamos en esta tercera edición de El Talión. En el día de hoy nos visita y vamos a charlar con Emiliano Salas, director de rendimiento deportivo, perteneciente a la Secretaría de Deportes. ¿Cómo estás, Emiliano? Hola Eve, buenos días, bueno, muy contento, gracias por la invitación y bueno, un saludo para toda la audiencia. Nada, re feliz de que podamos charlar un poquitito de lo que está pasando en la dirección de rendimiento. Bueno, la dirección de rendimiento, ¿nos puedes comentar acerca de los objetivos del área, acerca de qué los que están trabajando, qué están llevando a cabo? Bueno, a ver, la dirección de rendimiento deportivo tiene como objetivo principal, por supuesto, a ver, para ir más a la base, el objetivo principal, no solamente de la dirección, sino de toda la Secretaría y del Ministerio en este caso, es y tiene que ser la de servir, ¿no? Nosotros estamos para servir y aquí en este caso al deportista. El objetivo principal es poder generar herramientas y recursos y el contexto, o sea, la estructura para que el deportista pueda desarrollarse mejor. Digamos que eso sería como un pilar fundamental. De ahí más, estamos trabajando con varias iniciativas. eh, Como habíamos estado charlando en principio, con el tema de las capacitaciones, lo que se hizo con el relevamiento y que se sigue haciendo, con una plataforma que va a mantener todo eso. Hay otras iniciativas también en materia de lo que va a ser evaluaciones de deporte y también burbujas educativas, así que bueno, estamos haciendo varias cositas. ¿Nos podés comentar específicamente acerca de esto, ¿no? De la base de rendimiento deportivo, que suma mucho para lo que es, creo, estadísticamente hablando, y también el tema de los talleres, porque vi que hay bastante concurrencia. Bueno, sí. A ver, empezando por el tema de las capacitaciones, es algo que a mí cuando Guillermo Pérez, el secretario, me convoca para ser parte de su equipo, lo primero fuerte fue lo del tema del relevamiento, ¿sí? Pero también él quería reactivar el tema del programa de rendimiento deportivo y también las capacitaciones. Nosotros nos dimos cuenta que en la Secretaría de Deporte tenemos un recurso humano muy bueno, muchos profesionales, y que por ahí estábamos dejando pasar por alto la oportunidad de poder transmitir valor al deportista, al ciudadano, con los referentes que ya tenemos en la Secretaría. Entonces de ahí que dijimos, che, bueno, levantemos un programa de capacitaciones donde podamos mes a mes ir hablando de diferentes temáticas que estén vinculadas, por supuesto, con el rendimiento deportivo, utilizando los profesionales que ya tenemos en la dirección. Y probablemente lo hagamos extensivo a la Secretaría en general, porque bueno, hay muchísimas temáticas que se pueden abordar. La verdad que ya hemos realizado 2 capacitaciones, vamos esta semana, perdón, por la tercera, y la concurrencia ha sido muy buena y la aceptación también. Aparte, bueno, son temáticas que son muy interesantes y que sirven muchísimo. Sí, bueno, estuve viendo, bueno, no pude acudir, pero quería para ver el contenido, porque hablan de nutrición, hablan, bueno, la vez pasada fue de coaching, ¿puede ser? ¿Algo así? El viernes pasado tuvimos una de comunicación y liderazgo, sí. Lo importante que es para el deportista poder incursionar en otra faceta que uno por ahí no está acostumbrado. El deportista se ubica solamente en el área de deporte y lo importante que son estas aristas, ¿no? Que tienen que ver con la comunicación, con la nutrición y con tantas otras áreas. Sí, a ver, hay que comprender siempre cómo se compone un deportista y cuáles son todas sus necesidades, por ahí las que son directas y por ahí las indirectas, ¿no? Y de repente, a ver, vamos a lo básico, el deportista necesita entrenar, competir, descansar y alimentarse bien. Pero después surgen un montón de cuestiones más. Por ejemplo, tirando lo del coaching que decías hace un rato, la parte mental del deportista también es importante y cómo se tiene que hacer para educar esa parte, para mejorarla, porque por ahí uno pensará que el deportista es una máquina que está todo el día sufriendo, pero hay otro trabajo inteligente y más cuando hablamos de rendimiento, necesitamos ya hilar por lo fino, ¿no? Entonces, la necesidad de educar al deportista, de poder ofrecerle este servicio, es algo que encontramos que tenía que ser sí o sí. ¿Qué lectura haces con respecto a la evolución de muchos deportistas aquí en la provincia y también con las diferentes disciplinas y diferentes deportes? Bueno,
Hay que entender no solamente por lo regional, sino también por lo nacional. Como estábamos hablando un ratito atrás de cámara, ¿no? Siempre hay que comprender esta cuestión de que hay factores que van a determinar el rendimiento de un deportista, y un factor que por lo general es muy marcado es el tema de lo genético. De hecho, una vuelta con un profesor que tuve, él sabía decir que para ser un deportista de élite hay que saber elegir bien a los padres. Obviamente es algo que no puede ser, que lo que quiere decir es que esta cuestión genética es muy importante. Pero cuando vos de repente tenés dos deportistas, que es lo que hablábamos atrás, que era un español y un argentino, y decís, che, a ver, ¿por qué el rendimiento de un español es mejor que el de un argentino? Y encontrás que lo genético está cubierto, que a ese nivel ambos están favorecidos. Es decir, ¿cuáles son esas otras variables que hacen, que impiden que la balanza se inclinó para uno y no para el otro? Entonces ahí es donde hay que empezar a trabajar, y creo que en este último tiempo en Catamarca fueron surgiendo muchísimos talentos. De hecho, estoy convencido que si vos incluso buscás en el interior, sin ir más lejos, buscás en el interior vas a encontrar, pero genéticamente, mucho favoritismo en todo lo que es, por ejemplo, sobre todo en deportes de resistencia, a ver lo que es ciclismo, corredores, bueno, sin ir más lejos, mira todos los corredores que tenemos nosotros que están empezando de montaña, que están empezando a surgir, como Anabel, Joaquín, los chicos. Entonces, digo, acá el desafío en estos momentos, sobre todo para nosotros como Secretaría de Deporte, es poder decir, che, a ver, si genéticamente estamos bien, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para ayudar? Y me parece que es generar la oportunidad para el deportista, ¿sí? Esta iniciativa, como las capacitaciones, es darle herramientas, darle oportunidades para que ellos empiecen a mejorar. ¿Crees que es importante en esto alianza o trabajo en fusión y demás articulado con el sector privado? Es un tema que siempre trae mucha controversia, y hoy por hoy no podemos evitar entender de que estamos pasando por un momento de mucho cambio. El cambio, lógicamente, por ahí uno esta palabra no la quiere mencionar mucho porque genera cierta incomodidad, pero el cambio está asociado a la crisis. De hecho, la crisis es la resistencia al cambio, ¿no? Y es cierto que a nivel nación hay muchas cuestiones que están cambiando, estratégicamente se están planteando nuevos escenarios, y pienso en lo particular como entrenador, es que la resistencia al cambio es normal, y ahí es donde surgen las oportunidades. Eh, Pienso de que es muy bueno que ahora nosotros, y de hecho es algo que lo estamos trabajando, hablando y viendo cómo lo vamos a tratar, de que tiene que haber alguna articulación entre el privado y el deportista. Me parece que es un tema de discusión que se va a tener que dar en algún momento, y ver cómo nosotros como Estado podemos ayudar al deportista para que esa comunión se dé de una manera muy favorable, donde sea el típico que se habla, el de ganar-ganar, ¿no? Donde todas las partes ganen. Me parece que ahí va a estar el desafío en el corto plazo, y la verdad que a mí por lo menos me emociona muy mucho de que empecemos a buscar el cómo. Porque te digo más, cuando uno ve, me ha tocado ver muchos deportistas de éxito y muchos ganadores y los mejores, ¿no? Y cuando vos ves al mejor y lo comparás con el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, y empezás a preguntarte, che, ¿cuál es la diferencia entre el primero y todos los otros, ¿no? Y cuando empiezas a ver, te podría decir que el primero hasta muchas veces ha tenido más dificultades que el segundo, el tercero y el cuarto. ¿Viste? Uno por ahí piensa, no, que el primero ha tenido mejores condiciones, venía de una familia que podía bancarle mejor, o él tenía los medios para poder bancarse mejor. Y cuando vos empezás a ver, te das cuenta que el primero, en la mayoría de los casos, incluso ha tenido más dificultades que el segundo, el tercero, el cuarto. Entonces vos decís, che, ¿qué es ese factor? ¿Qué es esa diferencia que hay entre el primero y los demás? La única diferencia está en el planteamiento del cómo hago. A ver, el primero tampoco tuvo dinero, pero la diferencia estuvo en que, ¿cómo hago para tener dinero? ¿Cómo hago para tener tiempo? ¿Cómo hago para poder? ¿No? Entonces yo creo que también el deporte, yo creo que siempre nos enseña muchísimas cosas muy valiosas, y creo que una de las cuestiones valiosas que tenemos que aprender en este momento es de cómo hago para poder ayudar al deportista. Hoy en día, tomando esto que estamos hablando con el deporte individual y también con el deporte en grupo, porque hay muchos deportes que son en grupo que también considero, desde mi opinión,
que está costando esto, el trabajo con la parte privada. ¿Infieren ahí ustedes como punto de partida? A ver, la Secretaría de Deporte tiene el rol fundamental de establecer oportunidades, ¿no? De proporcionar oportunidades tanto para la institución, como para el deportista, como para el profesional del deporte, para el organizador. Estamos, creo que, para esto, para generar las condiciones más apropiadas. Y ahí es donde está la discusión y por ahí surgen distintos criterios, pero creo que ahí está donde está el foco de trabajo, ¿no? Para el deporte en equipo también es lo mismo. Yo creo que hemos pasado por muchísimos desafíos en el deporte. A mí me tocó estar siempre de otra parte, y ahora que me toca ver esta parte, yo creo que estamos ante la posibilidad de empezar a buscar oportunidades. O sea, yo creo que se abre un panorama nuevo donde hay que decir, che, bueno, nos adaptemos rápido, porque ahí va a estar la clave, en la adaptación, en que vos cuanto antes dejes de resistirte un cambio y decir, che, a ver, ¿de qué otra manera, qué otras alternativas existen? ¿Qué deporte crees que hoy en día en nuestra provincia está en potencial crecimiento? Bueno, mira, justamente hoy con la gente en la dirección estamos trabajando en esta cuestión de las evaluaciones que vamos a empezar a tener en cuenta para todas las disciplinas. Y estuvimos revisando bien el tema de las disciplinas. Claro, exactamente, porque los reglamentos fue una herramienta que nos ha traído mucha visibilidad de muchas cosas y por ahí no teníamos tan en cuenta. Y la realidad es que, bueno, vos tenés deportes que son consolidados, tenés un fútbol, un vóley, básquet, son deportes súper consolidados, el atletismo, y tenés después deportes que son emergentes. Las carreras de montaña, por ejemplo, si bien es un deporte que relativamente es nuevo y es emergente, pero está contenido en lo que es la World Athletics, que estamos hablando de la madre del atletismo, ¿no? Es una federación súper consolidada. Entonces, la realidad es que aquí en Catamarca, como vos bien mencionás, tenemos mucha montaña y tenemos un terreno que hace muy fácil que algunas disciplinas sean más vistosas y sobresalgan. Sí pienso de que hay mucho talento en deportistas, en corredores, en ciclistas. Es lo que yo digo, vos vas en el interior y ves que hay talento. Lo que pasa es que el desafío está en las condiciones, en el contexto que tienen, es muy difícil que puedan llegar a salir. Hoy por hoy competir en carreras de montaña o en ciclismo demanda mucho dinero, o sea, las inscripciones, el material que necesitas, o sea, todo el recurso financiero, el recurso material, el recurso de logística, de viaje, todo es muy costoso. Entonces llegar a un nivel alto demanda un camino largo. Pero en definitiva, te podría decir que sí, la montaña pienso que tiene un potencial muy grande, más que todo si lo pones en conjunto con el turismo y la cultura, ¿no? Fusionándolo. Y bueno, ya para culminar, ¿qué expectativas hay con respecto a este año, con respecto a lo que es la gestión en sí, también con respecto al área, sobre todo, de aquí en adelante? Las expectativas son muy altas. Como te mencioné, nos sentimos muy optimistas, más allá de la situación adversa que se vive en todos lados. Tenemos muchas expectativas porque creemos que nos vamos a adaptar rápido a la situación, de que vamos a buscar estrategias nuevas para poder servir, que es al fin y al cabo con lo que empezamos hablando. Entonces, la verdad que a mí en lo particular los desafíos me encantan y pienso que en este momento tenemos para trabajar mucho y hay equipo, así que eso me deja bastante tranquilo. Buenísimo, muchísimas gracias Emiliano por la entrevista, por el tiempo, por la visita. No, a ustedes, por favor. Bien, ahora sí establecemos una breve pausa y ya regresamos con más El Talión. Y así culminamos esta tercera edición de El Talión, en donde hubieron varios títulos, varios entrevistados. Es así, bueno, la Unión Comercial de Catamarca lanza este tema, ¿no? Totalmente de desacuerdo con lo que el gobierno plantea respecto de las modificaciones en el One Shot, algo que en las próximas horas va a generar una definición
inmediata por parte de las autoridades del gobierno. Así es. Bueno, respecto a esto, nosotros también vamos a decirle a todos ustedes que se pueden sumar a nuestras diferentes plataformas digitales en donde vamos subiendo todo el contenido, en Instagram, @elencast y también @eltalión, sino en nuestra plataforma de YouTube y también en www.elancasti.com.ar. Un nuevo encuentro la semana próxima aquí en El Talión. Muchas gracias.